Seguramente por ahí lo vieron, no lo vieron, me imagino que sí. En el texto de Aleinu le Yaveas, que decimos en todas las filot, nuestra costumbre es decir, pues ellos se prosternan ante la vanidad y la nada. También en la plegaria de Musaf de Rosh Hashanah y Yom Kippur se dice así, y adrede no se dice y oran. El salivado, y si ustedes prestaron atención, van a ver que cuando decimos estas palabras, salivamos, escupimos. El salivado es después del recitado de estas palabras. Por supuesto que hay que hacerlo de una forma muy delicada, pero el rey, por ejemplo, ponía la cara de costado y ponía la mano y salivaba. ¿Y por qué se hace esto? El motivo, porque el habla genera saliva y no se desea tener provecho de esta saliva. Entonces, por eso cuando se dice estas palabras, se saliva un poquitito de lo que tenemos ahí en la boca, digamos, ¿no? ¿Listo? Bueno, van entrando los muchachos. Bueno, si tenemos tiempo, vemos el la Yom Yom después del de mañana y el de pasado. ¿Qué tal, Sri? ¿Y qué tal, Roberto? No sé si nos escuchás. Bueno, se está conectando. Eh, Acá Eduardo Rabinovich me hizo antes la pregunta, ¿por qué decimos tantas veces la amidad? Y en realidad esto tiene que ver con las tefilot. Las tefilot que hacemos mínimo 3 veces por día, Shaharit, Minjá y Arbit, esto va, y justamente en ese orden va por el orden del día que había en el templo, en el Mishkan, en el santuario primero y en el templo después, en los templos. Que esto tiene que ver con las ofrendas que se traían. ¿Qué tal, Roberto? Están las ofrendas que se traían por la mañana, a primera hora de la mañana. Y están las ofrendas que se traían al atardecer. Eso se llama el Korban Tamid, la ofrenda cotidiana. Y después había un servicio a la noche que era que todos los restos de las ofrendas que quedaban se quemaban, no se las podía dejar para el día siguiente, había que quemarlas. Ahí encontramos los 3 rezos. También aprendemos el tema de los 3 rezos, lo aprendemos de los patriarcas. En la Torah dice, Vayashkem Abraham Baboker, que Abraham se levantó a la mañana temprano y explican los sabios que él hacía, él fue el que compuso, digamos, la tefilá de Shaharit, la de la mañana. Yitzhak compuso la de la tarde. ¿Y de dónde lo sabemos? Cuando Eliezer vino con Rivka y dice que estaba Yitzhak, estaba la Shuach Basadeh, estaba como hablando en el campo, dice que era el atardecer, que estaba haciendo la tefilá de Minjá. Y de Jacob, cuando se estaba escapando de Isaac, dice que Jacob se acostó a la noche y ahí vio a los ángeles. Vemos que él hacía la tefilá por la noche, él compuso, digamos, la tefilá de la noche, el Arbit. Tenemos los 3 patriarcas. La midá, ¿qué es la midá? La midá es la parte central, el cuerpo central de la tefilá. Y hay una diferencia entre la midá que hacemos día de semana y la que hacemos Shabbat y Yom Tov. Día de semana tiene una composición de 19 brajot, 3 brajot de introducción. ¿Qué quiere decir? Cuando uno va a pedir algo, no entra y dice, bueno, uno quiere pedir algo al rey,
Entonces no entra directamente a pedir, sino uno primero hace una alabanza. Esas son las tres primeras brajot que son comunes a todas las amidad del año. Después tenemos tres brajot al final, que son de Odaá, agradecimiento a Hashem por todo lo que nos hace a nosotros, por todas las buenas cosas que nos hace. Y en el medio tenemos 13 bendiciones, que son los pedidos propiamente dichos nuestros. En total las 19. Y como tenemos que pedir, entonces no alcanza con lo que pedimos a la mañana, hay que pedir a la tarde, hay que pedir a la noche. Ahora, Shabbat y Yom Tov no pedimos. Shabbat y Yom Tov son bendiciones alusivas al momento, al Shabbat o a la festividad. Y eso o sea que Shabbat y Yom Tov hay solamente 7 bendiciones en vez de las 19 que tenemos durante la semana. Mañana es un día de ayuno. Este ayuno se llama Asarabe Tevet, el 10 de Tevet. Analizando un poquito lo que es este ayuno, vamos a comprender un poco más la situación que tenemos en Israel y cómo tenemos que comportarnos. ¿Qué fue lo que pasó el 10 de Tevet? Como trae en los Nevi'im, en los profetas está traído que el 10 de Tevet es el primero de 4 ayunos que tienen que ver con la destrucción de los templos, especialmente del primer templo. El 10 de Tevet fue el día que Nebuchadnezzar, el rey o el general, el Melech Babel, el rey de Babilonia, mandó a rodear, a sitiar, esa es la palabra exacta, la ciudad de Jerusalén. Y así los babilonios estuvieron sitiando a Jerusalén aproximadamente 2 años y medio. Después está traído que ese es el ayuno del 10º mes. Después tenemos el 17 de Tammuz, que fue el día que se destruyó la muralla de Jerusalén. Después tenemos el 9 de Av, perdón, sí, el 9 de Av, que fue el día que se destruyó los templos propiamente dicho. Y después tenemos el 3 de Tishrei, que es el día que se mató a Gedaliah ben Ahikam. Y acá viene la pregunta, ¿por qué tenemos que hacer un ayuno el 10 de Tevet? ¿Por qué hace falta hacer un ayuno cuando la destrucción vino 2 años y pico después? ¿Por qué es tan importante? Ahora miren qué importante que es este ayuno. Que este ayuno es un ayuno que lo hacemos viernes. Es el único ayuno que puede caer en viernes. No solamente que ayunamos en viernes, sino que el ayuno se corta entrado el Shabbat. El ayuno lo cortamos con el Kiddush de Shabbat. No es que se corta antes que empieza Shabbat, sino se corta entrado el Shabbat. En otras palabras, nos viene a embromar, el ayuno nos viene a embromar el Shabbat en cierta forma. Porque uno Shabbat entra con ganas, entra con un poquito de hambre para disfrutar de la comida del Shabbat, pero venir de un ayuno, y especialmente los que estamos en el hemisferio sur, los que están en el hemisferio norte es un ayuno cortito, pero a nosotros nos toca un ayuno muy largo y sin embargo tenemos que hacerlo. Y más aún, está traído, lo trae el Bet Yosef, en nombre de la Budaram, lo trae que incluso si el ayuno del 10 de Tevet caería en Shabbat, se haría también en Shabbat. Miren qué fuerte que es esto. A diferencia del 17 de Tammuz o 9 de Av, que si caen en Shabbat, se los posterga al domingo. Y así también el 3
el 3 de Tishrei, el ayuno de Gedaliah, también se lo posterga el domingo. El único ayuno hoy en día que tenemos en Shabbat, que puede caer en Shabbat o lo ayunamos en Shabbat, es Yom Kippur, pero por otro motivo. Yom Kippur no es por la destrucción, sino porque estamos en otra dimensión. Pero a Sarabe Tebet, de hecho, lo ayunamos el viernes y podríamos ayunarlo en Shabbat. Miremos algo de la Parshá de la semana que también tiene que ver con esto. Yosef y Binyamin se encuentran. Yosef, o sea, no solamente que se encuentran, sino que, porque se encontraron la semana pasada, pero esta semana Yosef se reveló a los hermanos. Entonces Yosef y Binyamin se estrechan en un abrazo y cada uno cae sobre el cuello del otro, así dice la Torá, y se ponen a llorar. ¿Por qué lloran? Y después vemos que cuando vino Jacob, ayer también hablamos de llorar, cuando vino Jacob, vemos la sensibilidad que tenía. Cuando vino Jacob también lloró sobre, Yosef lloró sobre Jacob, Jacob lloró también. Pero dice, ¿por qué Yosef lloró? Lloró por los dos Batei Hamikdash, creo que lo hablamos ya los otros días, por los dos Batei Hamikdash que estaban en el Helek, en la parte que le tocó a la tribu de Binyamin, y se iban a destruir. Binyamin lloró por el Mishkan, por el santuario que estaba en la parte de Yosef, el santuario de Shiloh, que estuvo más de 300 años ahí. Entonces la pregunta es, ¿por qué Azarabe Tebet es tan duro en cierta forma? ¿Y cuál es la enseñanza que sacamos? Por supuesto. Vamos a hacer un poco de historia. En la época del primer templo, Israel fue conquistada en cierta parte por Ashur, por Asiria. Ahí estaba el rey que se llamaba Sanjerib. Y este Sanjerib fue el que mezcló a las tribus. Y de ahí están las 10 tribus que se perdieron. Después vino otro rey que se llamaba Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Pero Nebuchadnezzar fue algo interesante. Él conquistó Israel, pero él permitió que haya un rey, que Israel sea como una provincia de Babilonia, por decirlo de alguna forma, pero seguía el orden de Israel. Ahí en esa época estaba el rey Joaquín, y en un momento Joaquín se rebeló contra Nabucodonosor, contra Nebuchadnezzar, y cayó ahí. Pero nuevamente, Nabucodonosor no puso un general o un delegado babilonio, sino lo dejó al hijo de Joaquín, que se llamaba Joachim o Yehaniah, como lo vemos en los rollos de Esther, de Gilat Esther. Él era un muchacho joven, este Joachim o Yehaniah, y al final, convenció a otros, a los Jajamim y todo, y se fue a vivir a Babilonia. Entonces quedó el hijo de Joachim o Yehaniah, que llamaba Tzidkiyahu. Y este Tzidkiyahu también ahí armaron toda una rebelión. Y cuando armaron la rebelión, ahí los babilonios, por fin, ahí ya eh, rodearon, sitiaron la ciudad de Jerusalén. La pregunta es por qué Azarabe Tebet, que terminó con la destrucción del templo, ¿por qué Azarabe Tebet es tan duro y por qué justamente también se puede ayunar en el día viernes? Y en esa época había muchos profetas. Entre los profetas se destacaban Irmiyahu, Jeremías, Irmiyahu Anabí, que había un profeta falso que se llamaba Zerubabel, creo.
había un profeta falso, un profeta que le dijo a Tzidkiyahu, ustedes quédense tranquilos que no pasa nada. Vieron que muchas veces se dice no pasa nada, está todo bien. Y ellos dentro de Jerusalén tenían de todo. Tenían comida y siguieron haciendo fiestas y siguieron haciendo todo porque el profeta le dijo que no pasa nada. Pero vino Irmiyahu le dijo claramente, ya Irmiyahu le había advertido al rey Joaquín de que se venía la noche, que si no iban a hacer teshuvá había mucha idolatría, si no se van a portar bien, va a venir la destrucción. Y también hay una profecía del profeta Yehezkel, que él estaba en Jerusalén, y ahí en Yehezkel dice, Be'etzem, Hashem le hace una profecía, perdón, Yehezkel estaba en Babilonia en ese momento, y tiene una profecía de Hashem de que el templo se va a destruir. Y dice, Be'etzem Hayom Hazeh, en la esencia del día. De ahí aprenden los sabios que aunque el 10 de Tebet caiga en viernes o caiga Shabbat, se lo ayuna igual. De acuerdo al calendario que tenemos hoy en día, no se puede ayunar el 10 de Tebet, pero en Shabbat, si cae Shabbat. Pero si caería, habría que ayunar el 10 de Tebet. Después hay otra pregunta. Nosotros, vamos a un poquito de historia también. En la época de la destrucción del primer templo, hay una discusión entre los sabios cuándo fue atravesada la muralla de Jerusalén. En el Tanakh, si uno mira, dice que fue el 9 de Tammuz. Nosotros ayunamos el 17 de Tammuz. ¿Por qué? Porque para nosotros es más duro el segundo templo. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos en exilio de la época del segundo templo, no del primero. Después hubo una reconstrucción del templo cuando volvieron de Babilonia. Sin embargo, el ayuno del día de Tebet lo hacemos por el primer templo, no por el segundo. Porque los que sitiaron la ciudad de Jerusalén, también que los romanos sitiaron. Pero este sitio que nosotros recordamos mañana y ayunamos es por el primer templo. Entonces, ¿por qué esto lo hacemos por el primer templo? Los otros ayunos lo hacemos por el segundo y este lo hacemos por el primero. Miren qué interesante. El ayuno del 3 de Tishrei que hacemos al día siguiente de Rosh Hashanah. Hay quienes dicen que fue porque mataron a Gedaliah. Hay quienes dicen que lo mataron en Rosh Hashanah, pero como Rosh Hashanah no ayunamos, lo hacemos al día siguiente. ¿Quién era este Gedaliah? Este Gedaliah era, después de la destrucción del templo, Nabucodonosor no puso nuevamente a alguien babilonio, sino puso a un Yehudí, porque este estaba muy bien, y dentro de todo la cosa funcionaba, hasta que vinieron los propios, y los propios, la historia se repite lamentablemente, y los propios fueron los que lo mataron a Gedaliah. Y esto trajo muchas zarot. Entonces la pregunta es, ¿por qué justamente todo el tema es por el primer templo y no por el segundo? Y acá tenemos que entender que vamos a ver una halajá, hay una ley que dice así: ¿qué pasa si estamos en la tierra de Israel? Pensemos en la época del templo, pero después lo vamos a pasar hoy en día también. Y vienen enemigos y sitian una ciudad o sitian el país. Dice la Torá que hay que salir con las armas y no permitir que haya un sitio. Más aún, si vienen enemigos y es una ciudad limítrofe, y vienen así, y esto lo trae la Gemara y lo trae el Shulchan Aruch, vienen al Iskei Kash Bateben, que eso quiere decir que vienen para comercializar comida para los animales. Es Shabbat, tenemos que salir con las armas y no echarlos directamente.
Entonces, ¿qué aprendemos de acá? Aprendemos que cuando hay un sitio, uno no puede dejarse sitiar y pensar acá no pasa nada. No tiene nada que ver con nosotros. Todo lo contrario, ya hay un sitio, ya hay que salir con las armas y ya hay que echar al enemigo. Por eso muchas personas se preguntan, ¿qué va a pasar el día después? Besrat Hashem, que ya también en la guerra, que ya se limpia todo el Hamas y Shema. Y hay hay varias opciones que están diciendo y algunas son realmente muy inapropiadas, que se sabe que son inapropiadas, pero no vamos a entrar en eso, no es el motivo no es para el shiur, digamos, pero lo que sí uno tiene que tener claro es que el enemigo no puede estar al lado nuestro, no puede estar rodeándonos, no podemos relajarnos, eso es lo que ya dice el Talmud, y lo que aprendemos de este Tanit, de este ayuno. Y viene el Rebe y el Rebe no dice más todavía. Perdón, un detalle que me olvidé. El rey David, cuando se estaba escapando de Shaul Amelech, del rey Saúl, que lo quería matar, como cuenta la historia, dice que en un momento había unos enemigos que estaban al lado de una ciudad, y el Tanaj dice cuál era la ciudad, no me acuerdo. Y el rey David fue y con mucho Mesirut Nefesh, con mucho sacrificio, fue a echarlos. ¿Por qué? Porque proteger, defender a nuestra tierra es algo fundamental, es una mitzvah que no se, que empuja cualquier otra cosa. Por eso es que a Sarabe Tebet, a pesar que ingresa dentro del Shabbat y se ayuna perdón, se ayuna viernes, igual se lo hace. Porque todas las tzures, todas las desgracias empezaron con el sitio. El Rebbe dice que también esto tiene que ver con el Yetzer Hara. Cuando viene el Yetzer Hara y nos sitia, tenemos que echarlo. No, si no, ¿por qué? Porque hoy nos sitia y mañana quiere entrar adentro de nosotros y después nos hace hacer cosas que no tenemos que hacer. Eso es la parte espiritual. Y en la parte material, a pesar de que nosotros eh, digamos, estamos en nuestro duelo, nuestro exilio es por el segundo templo, de todas maneras, este ayuno lo hacemos por el primer templo. ¿Por qué lo hacemos por el primer templo? Porque las zarot, todas las sures que terminaron con la destrucción del primer templo y terminaron con la destrucción del segundo templo, todo empezó el día de mañana, cuando se permitió el sitio de los babilonios. Esto tuvo un efecto sobre todas las sures que vinieron después. Algo que no les dije, en el primer templo, si bien dice que el sitio, perdón, cuando se atravesó, se rompió la muralla de Jerusalén, fue el 9 de Tammuz, hay otra opinión que dice que como había tanta confusión, entonces no tuvieron en claros qué día era y en realidad no era el 9, sino era el 17. Acá nosotros vemos claramente cómo estos días y especialmente lo principal de todo, por supuesto que el ayuno nos lleva a recapacitar, a reflexionar. Y eso es lo más importante. Si uno está ayunando y se va de farra, no, es una contradicción. El ayuno tiene que ver con, con la reflexión o con la introspección que cada uno hace.